Bueno, bienvenidos una vez más al podcast La Universidad que no conocías. Hoy estamos de vuelta en la Universidad del Salvador. Nos acompaña la profesora Paula Yapas. ¿Está bien dicho, Paula Yapas? Paula Japas. Paula Japas, ahí lo dije bien. Nada, la verdad que es un placer, Paula, que te presentes acá, que nos des un poco de tu tiempo, un viernes. Yo tuve el placer de tener a Paula como profesora este último cuatrimestre en la facultad. Así que, bueno, nada, estaría bueno que por ahí Paula nos cuente un poco quién es, a qué se dedica, más o menos su formación, cómo es que llegó acá hasta la Universidad del Salvador, lo que vos quieras, Paula. Bien, gracias Ramiro. Primero gracias por el espacio. La verdad que como te decía hace un ratito, es lindo que haya estos espacios, que vos puedas entrevistar gente y escuchar distintos testimonios. Mi nombre es Paula Japas, como decías hace un ratito, soy psicóloga, estudié en esta universidad hace muchos años y desde que me recibí me dediqué siempre a lo que es la psicología educativa o la psicología educacional. Que de lo que se ocupa fundamentalmente es de la reflexión y de la intervención sobre el comportamiento humano en contexto de situación educativa, por lo cual se suele intervenir tanto a nivel individual como a nivel grupal y también a nivel institucional. Particularmente cuando recién empecé a trabajar, empecé trabajando en lo que suele ser el trabajo más común cuando uno recién se recibe de la carrera de psicología, que es el acompañamiento a niños con algún diagnóstico, como puede ser autismo, que están integrados en escuelas comunes. Esto quiere decir que van a un colegio como común, el que hemos sido cualquiera de nosotros, pero que por su situación necesitan tal vez del apuntalamiento y el acompañamiento de un profesional que lo asiste y lo ayuda en cuestiones de interacción social, en cuestiones de comunicación y también hasta cierto punto en algunas cuestiones académicas. Dije niños porque yo trabajé siempre con varones Ah, y empecé tanto en nivel inicial y después pasé a nivel primario y tuve también la suerte de hacer en nivel secundario. claro. O sea que hice los tres niveles, así que eso también como que me ayudó a ver cómo se trabajaba en las distintas edades, Claro. digamos. Después de haber terminado un poco con el trabajo con niños con autismo o con algún tipo de diagnóstico, pero generalmente yo trabajaba con niños con alguna necesidad más bien vinculada a lo comunicativo y a la interacción social, empecé a pensar en hacer el profesorado, que era lo que yo quería. Yo siempre había querido enseñar, sentía como mucha vocación de dar clases. Claro. Lo que no sabía era a qué grupo dar clases, si quería a nivel inicial, si quería en primario, en secundario, en universitario. Después me di cuenta que lo que me gustaba era la universidad para enseñar. Claro. Así que ahí más o menos unos 4 o 5 años después de haberme recibido hice el profesorado universitario. Mira. Y me desempeño actualmente como profesora y trabajo en la universidad, se llama el colaborador académico en la Secretaría de Promoción e Ingreso de la Universidad del Salvador. Claro. Y bueno, acá estamos. Acá estamos Muy bien. aprendiendo todos los días. Y te quería preguntar, Sí, Paula, que bueno, pasaste por todas estas etapas donde estuviste con alumnos, digamos, de todas las distintas edades. sí, Y que fue tu primer trabajo, dijiste, sí, salí de recibirme de psicóloga sí, y me metí a trabajar con chicos que tenían ciertas discapacidades o dificultades, podemos decirlo así. sí, sí. ¿Cómo llegaste a ese trabajo? ¿Fue por un interés que vos tenías cuando eras Ujú, estudiante? ujú, Que dijiste, bueno, me gustaría trabajar con niños, varones, ujú. chicos que tengan ciertas discapacidades. Sí, ¿O fue porque conseguiste ese trabajo? Porque se te dio, digamos, porque uno es sí. joven y agarra lo que encuentra también. Totalmente, sí, sí, sí. Hoy día más que nada se usa mucho esta expresión de capacidades diferentes, Ujú. ¿viste? Mira, empecé, eh, yo sabía que quería trabajar en el ámbito educativo y la verdad que tampoco conocía demasiado en qué consistía el trabajo. Me explicaron un poco en qué consistía en la entrevista y demás, pero fue un poco animarme a ver de qué se trataba. Teniendo una idea en general, fue decir, bueno, me animo, pruebo y veo cómo me voy sintiendo, si voy pudiendo desempeñarme, bueno, un poco animarse. La realidad es que por ahí no es el trabajo en donde yo
despliegue mi vocación, digamos. Okay. Pero sí me sirvió muchísimo porque aprendí muchísimo, no solo de las cuestiones profesionales, diagnósticas, académicas, sino que aprendés a lidiar con distintos tipos de situaciones, a lidiar con situaciones que se te presentan en relación a un niño con sus compañeros, a ciertos límites que vos tenés como profesional en las que por ahí podés intervenir y otras situaciones en las que se complica un poco. Aprendés también a defender tu postura y tu opinión cuando tenés, por ejemplo, reuniones o supervisiones. Aprendés a tratar con directivos, con docentes, con los padres de los niños que acompañás, que también vienen con sus historias, con sus temores y todo, y uno aprende bajo todo punto de vista. Fue Sí, como pues me animarme. imagino que es una responsabilidad, Sí. porque los padres están, digamos, apostándote a vos que vas a encargarte de la formación de los chicos, Sí. de la educación en gran parte, o sea. Exactamente, sí. De todos modos, por eso te decía, el acompañante, en ese entonces se llamaba acompañante externo, el psicólogo que trabajaba con el niño en el aula, vos tenés ciertas cuestiones que sí podés realizar y trabajar con el chico, pero después hay otras que ya no dependen, digamos, de uno y que corresponde que la lleve adelante el docente de aula, por ejemplo. Entonces uno también tiene que saber cómo manejar esas cuestiones, hasta qué punto es incumbencia mía, hasta qué punto esto ya se tiene que ocupar el colegio, se tiene que ocupar el docente. Pero sí, es un aprendizaje continuo. Claro. Y sabes que me parece muy interesante. Yo, bueno, lo dije varias veces, ella ya sabe, que yo doy clases de tenis, ¿viste? Ah, no sabía Eh, eso, mira. sí, sí, Qué lindo. soy docente, digamos, pero No en una me cancha de digas. polvo de ladrillo. Sí, Y he trabajado con gente de todas las edades, desde chiquitos de 3 años, sí. 4, hasta gente de 65 años. Uh-huh. Y también, bueno, mi mamá y mi tía ya de familia tienen un colegio primario y jardín, y constantemente estoy yendo a dar una mano. Por ejemplo, ayer estuve de profesor de inglés en un aula, porque suele pasar que faltan profesores. Sí. Y algo que siempre me llamó la atención a la hora de enseñar o estar ahí en contacto es el tema del interés. O sea, cuando el alumno tiene realmente interés por aprender, o va porque los papás lo obligan a estar ahí, porque tiene que ir al colegio. Exactamente. Me imagino que vos habrás lidiado con eso un montón de veces, Sí. incluso en todas las edades, porque hoy en día yo veo que es común que algunos vienen a la universidad también porque los padres le dicen, bueno, vamos a la universidad, porque muy poca gente sabe lo que quiere hacer a los 20, 25 años, que es la edad promedio de un estudiante universitario. ¿Cómo ves eso, el tema del interés, los desafíos como profesor, para tratar de inculcarle conocimiento al alumno por más que no tenga la atención ahí plena? Por supuesto. Está muy buena la pregunta porque el tema del interés, por ahí lo que nosotros los psicólogos decimos, el alivio que el alumno pone en ese contenido, en ese proceso de aprendizaje, es fundamental en lo que va a ser su cursada y la construcción de toda su trayectoria educativa a lo largo de la universidad. Al menos esto ya es, por supuesto, es una visión personal. Por supuesto que hay materias que siempre te van a gustar más o te van a gustar menos, te van a atraer más, te van a atraer menos, pero yo te hablo como docente. A mí me parece muy importante que quien da clases, dé clases porque siente la vocación de hacerlo. Claro. Que el docente entre al aula con amor por lo que hace. Y en general, cuando uno siente amor por lo que hace, el alumno, al menos a mí me ha pasado, no digo que sea la regla general, pero Sí. he tenido la suerte de que suceda, que cuando por lo menos vos te tomás con alegría lo que haces, das con ganas las clases, en general, por más que al alumno le interese más o menos la materia, te suele responder de la misma forma. Suele suceder eso por la actitud que también demuestra el docente con ese grupo con el que está trabajando. Y sí, porque la energía es lo que vende, digamos. Sí. El contenido, bueno, es lo que vas a Sí. plasmar, pero lo que primero ves es la energía de alguien, es lo que vende. Sí, sí. O sea, como que el alumno también se sienta querido, se sienta alojado por el docente en esa situación de aprendizaje. Pero al mismo tiempo también hay todo un desafío para el docente de buscar las estrategias, de buscar los recursos que uno, a medida que va conociendo el grupo con el que trabaja y en función del contenido que tiene que dar, también vos tenés que ir de manera lo más creativa posible y más pertinente posible buscando la manera de hacer que
que sea significativo lo que estás transmitiendo, pero que también sea interesante para la persona que lo está escuchando, lo está recibiendo. Sí, y me imagino también otro desafío que deben tener los docentes hoy en día en las universidades, y creo que en secundario y primario incluso más, que es el tema de la herramienta de la tecnología. Sí. O sea, cómo puede potenciar la educación, pero a la vez ser un factor de distracción impresionante. Ujú. Ahora que salió este año más que nada, se empezó a usar lo del tema del chat GTP, Ujú. y digamos que un alumno puede hacer una monografía completa, le dice el profesor, bueno, para tu casa haces este trabajo para mañana, Ujú. y el chico se pone a jugar a la PlayStation y el chat GTP lo hace mejor que por ahí el profesor mismo. Sí, Creo que ese va a ser un gran desafío para todos los docentes, porque sí. incluso los padres dicen, bueno, ¿cómo lo mando a la universidad si el chico no lo va a terminar aprendiendo? Exactamente, es que el tema de la tecnología y la virtualidad, al menos yo lo veo, no es algo ni bueno ni malo, digamos, Ujú. todo depende de cómo se lo use. Yo creo que la virtualidad, y con la pandemia y después de la pandemia en hablar, pero la tecnología en sí puede ser muy buena si la sabes aprovechar adecuadamente, si la utilizas como un recurso pedagógico que apunte a no sé, elaborar un proceso de enseñanza con sentido para quien lo Claro. hace y para quien lo escucha, pero es muy difícil también el límite, sobre todo en colegios de nivel medio, ni hablar, que a veces puede ser más un factor de distracción que Sí, sí, es que como de que facilita aprendizaje. tanto que ya ni te hace pensar. Sí, a veces sucede eso, Sí, sí. porque yo creo que por ahí, haciendo una predicción, digamos, que los profesores van a tener que evaluar directamente o todo en vivo o todo oral, digamos, se Ujú. van a tener que, eh, digamos, valorizar, digamos, habilidades más como orales, de comunicación, no tanto por ahí el tema de la escritura, porque el tema de la escritura, si ya el chat GTP lo hace, Ujú. por lo menos hoy en día creo que se está perdiendo eso. Sí, Y totalmente. incluso me debo imaginar, vos como docente y los demás, que deben ver que los alumnos leen cada vez menos. Sí, Con YouTube y sí. demás, o sea, se lee Sí, menos. sí, sí, tal cual. Es curioso ahí porque a veces sí es verdad que se lee cada vez menos y al mismo tiempo en algunas cosas veo como que se puede llegar incluso a leer cada vez más. En Ah, el mirá. sentido, no, en el sentido que por ahí hay chicos que leen todo desde la pantalla, desde el celular y no es que no lean. A veces Sí. me sorprende de que por ahí uno piensa, bueno, esta persona está con el celular, no lee. Por ahí sí lee, pero bueno, está abocado a otro tipo de dispositivo. Pero sí es cierto que más allá de que lee en el dispositivo, sí creo yo también que hay como una disminución en la lectura y una, al menos de mi experiencia, a veces gran dificultad para entender lo que se lee. Mm, A veces pasa en las situaciones de examen o en la cursada que uno va teniendo que vos vas viendo por las preguntas o por cómo te responden un examen, que tal vez no se entendió lo que uno está preguntando. claro. Y a veces sí se observa eso, como Mm. una dificultad para entender y procesar el contenido, Claro, es digamos. más un Sí. problema de atención por ahí por la multitarea Ujú. que, digamos, la lectura en sí. Porque claro, vos en el Sí. celular algo estás leyendo Claro, inevitablemente. por eso te decía, no es Sea que no Twitter, leen, sea lo pero que sea, algo sí, estás leyendo. sí, sí, Pero sí. claro, esa bibliografía más antigua, Mm, digamos, ese hábito de ir a una biblioteca, sí, sacar el libro, buscar, preguntar, eso cada vez se está perdiendo un poco sí. más, ¿o no? Lo que es el libro físico, el libro de papel, sí. Sí. Lo que más se utiliza es todo lo que es la biblioteca digital. En general, sí, 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 encima yo prefiero, por lo menos para el papel, incluso para estudiar o para sí, leer algo personal, el tema de subrayar, digamos, sí, yo vi en la materia que tuvimos nosotros, sí, que el cuadernillo nos permitía a todos subrayar. Yo lo tengo recontra escrito encima, en sí, yo varios también. colores. Ujú. Incluso después ese papel no lo usas más, porque si tenés que estudiar de vuelta, por ahí agarrás un papel fresco. Sí, 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 Pero sí. el tema de tenerlo por ahí en una pantalla es que no podés estar, digamos, fijando el contenido. Exacto, sí, yo era igual, yo era de las que imprimía todo, necesitaba como tenerlo en papel, porque también esto que vos decís, los distintos tipos de subrayados, incluso forman parte de técnicas de estudio, que a veces Mm, uno no sabe que existen, pero son hasta metodologías de estudio que se implementan sobre el papel, digamos. claro. Sí, Y hay algo con lo que me quedé que dijiste al principio, que dijiste que ustedes trabajan de manera individual y de manera grupal, sí, por ahí con los alumnos. sí. ¿A qué te referías con eso de lo grupal? Lo grupal, a ver, hay dos cuestiones.
cuando yo trabajé como acompañante externa de niños integrados en colegios, tal vez para tratar de fomentar esa inclusión del niño o la niña en el aula, por ahí generábamos actividades grupales que abordaban esta cuestión de la inclusión. Pero yo me olvidé decirte al principio que después de trabajar de esta forma como acompañante externa, empecé en un colegio, pero ya en lo que es el equipo de orientación escolar de un colegio, que antes era el famoso gabinete psicológico, psicopedagógico, y ahí ya no era acompañando un niño en específico, sino como psicóloga de todo el colegio. Y ahí sí tenías todo el tiempo que hacer intervenciones grupales, por ejemplo, para mejorar las situaciones de convivencia entre los compañeros, o distintas conflictivas que iban surgiendo y que más que cuestión individual era una cuestión más bien grupal. Sí, encima yo creo que después de la pandemia, por lo menos a mí, que yo soy alumno, siempre me costó el tema de trabajar en equipo, de conseguir un grupo de estudio. Si bien hoy en día sí tengo uno o dos amigos con los que vamos a la biblioteca y estudiamos, pero creo que es un gran desafío ese, porque es la comodidad de termina la clase, me voy a mi casa y estudio y viste, por ahí veo un poco la tele, me distraigo. Sí. Yo ya me propuse que yo ya en mi casa no puedo estudiar, como que diferenciar por ahí, seguro ustedes lo saben, como lugares de estudio, lugares de donde uno come, lugares donde uno duerme. Sí. Y en la pandemia se habló mucho de esto, de las personas que por ahí estudiaban o trabajaban en su cuarto donde dormían. Sí. Entonces se les indicó que separen eso, digamos. Vos estudiás y trabajás en otro cuarto, no en el mismo que dormís. Claro. Entonces yo me propuse eso y que me ayudó mucho. En mi casa no toco nada, digamos. Obviamente si tengo que estudiar algo puede ser, pero generalmente ir a una biblioteca, a un espacio donde no tenga distracciones, donde me siente como un espacio de trabajo. Por ahí eso cuando ustedes plantean técnicas de estudio y demás, no sé si lo consideran o no. Sí, sí. Se suele recomendar esto mismo que vos decís. En general se aconseja que la persona no estudie en el mismo lugar en el que, por ejemplo, duerme, en el mismo espacio, o, por ejemplo, que tampoco se suele aconsejar que uno esté en la cama estudiando, porque eso que uno estudie o que empieza a estudiar puede terminar en una siesta, por ejemplo. De todas formas, siempre son como consideraciones generales. Yo creo, y esto es algo que se suele decir mucho, que la técnica de estudio más efectiva es la que más te resulta a vos, en general. Uno sí hay directivas que suele dar, o como recomendaciones generales, por ejemplo, por ahí no estudiar en el mismo lugar en el que dormís, estudiar en un lugar lo más tranquilo posible, con menos estímulos distractores posibles, bien iluminado, si es con luz natural mejor, pero también hay cuestiones personales que vos te vas a ir dando cuenta que por ahí te sirven y por ahí no, porque ya depende mucho de la subjetividad y de cómo cada uno encara ese proceso de estudio. Pero sí me parece muy bueno esto que decís, y creo que en la cursada lo hemos tratado como de decir, esto de la importancia a veces de trabajar o de estudiar con otro. Por supuesto que siempre tiene que haber, creo yo, un proceso de estudio individual, pero hay momentos en los que si uno comparte con el otro te da esa mirada que a veces por los propios puntos ciegos quizás no tenés. Claro, claro. Sí, encima uno tiene que ir conociendo sus dificultades y sus destrezas, pero eso creo que como cualquier disciplina de la vida, y que buscar por ahí una persona que sea como opuesta a uno, digamos, como que tenga lo que yo no tengo, y que eso te permita, digamos, ir evolucionando. En mi caso con Nicolás Esandi, que es el curso, nos hemos juntado a estudiar desde que arrancó la cursada, casi todas las materias, y es muy extraño que nos sacamos casi las mismas notas en todo, o sea, 7, 7, 8, 8, por ahí difiere un poco, pero claro, porque terminamos sabiendo lo mismo. Claro. Y hay días que yo estoy, por ejemplo, muy cansado y no quiero, viste, o empiezo a distraerme y él empieza, no, dale, vamos, y al revés también, hay momentos que yo le digo, Nico, te necesito, es como ya una relación tóxica que tenemos, pero nos sirvió mucho a los dos. Una relación de dependencia. Y encima, bueno, él se fue a Tandil, viste, porque se había lastimado la pierna. Claro, sí me acuerdo de él. Y yo lo llamaba, le digo, Nico, por favor, volvé que te necesito. Sí, tal cual. Y aparte creo que también esto de contrastar incluso puntos de vista cuando uno estudia, que a veces surge como el debate,
es un poco también lo que ustedes el día de mañana van a tener que hacer como profesionales, porque Claro. el ejercicio del psicólogo todo el tiempo exige que uno esté compartiendo su mirada, tal vez incluso pensando o repensando un diagnóstico, y uno tiene que tener la capacidad de escuchar, de aceptar, o incluso de por ahí repreguntar o no sé, o incluso no estar de acuerdo con la mirada del otro, pero eso se hace a partir del trabajo conjunto y todas esas competencias se empiezan a trabajar ya desde la universidad. Por eso está bueno lo que vos... Claro, sí, la lo que vos competencia decís. del diálogo. Y ahí te vuelvo con el Totalmente. tema de la tecnología, Mm, o por ahí con distintos modos de examinar, como puede ser el multiple choice y demás, sí. que obviamente tienen sus funciones, pero que eso, que pierde la capacidad de diálogo y que al fin y al cabo, en especial en esta carrera, que es Mm, psicología y psicopedagogía, generalmente trabajas con personas. sí. O sea, no vas a trabajar con una hoja de papel o con un libro. Esa es la información. Pero vos vas a tener, como vos decís recién, eh, confrontar, digamos, tus opiniones, replantear un diagnóstico, todas cuestiones que vas a tener que estar incómodo, entre comillas, y por ahí como cuestionar tus creencias, ¿no? Sí, exactamente, así es. Quería volver un tema al tema de las técnicas de estudio. Sí, Em, a mí me pasó, yo arranqué estudiando medicina, sí, me acuerdo, hice me habías contado. eso 3 años. Ella también, vos estudiaste medicina un tiempo. Sí, también. Y Mira. bueno, nos cambiamos los dos. Mm, Y yo al principio, si bien creo que fue un buen colegio y todo, no sabía estudiar. O sea, como que al principio reprobar, reprobar, sí. reprobar. Y después cada día que tengo una materia nueva y demás, como que Mm, constantemente tengo que renovarme en ese ujú, aspecto. Como que siento que cada materia se estudia distinto. Cada profesor, para cada profesor ujú, tengo que estudiar distinto. Em, a una persona que por ahí se les acerca a ustedes en la sí. universidad o en otro lado, y dice, mira, Paula, no sé estudiar, como Mm, diciendo, estoy perdido, no sí. sé por dónde arrancar. ¿Por dónde suelen iniciar, digamos? ¿Con qué Ujú, técnicas, digamos, qué pasos? sí. Primero, si a mí alguien me hiciera esa pregunta, tal vez lo que yo le preguntaría es cómo está estudiando hasta el momento, ¿no? Mm, Si me dice, no sé estudiar, bueno, si llegó hasta la universidad porque en algún momento estudió, por ahí me gustaría saber cómo estudió o qué hizo, qué estrategias, qué herramientas, lo que sea, para ver cómo esa persona organiza su proceso de estudio. Pero es cierto que también, si bien hay estrategias o técnicas que se aconsejan, como puede ser un resumen, un mapa conceptual, un esquema de contenidos, también va a variar mucho en función de lo que a vos te resulte más como técnica y también en función del contenido que vos tenés que estudiar. Por ok, eso puede pasar que haya materias que te resulte mejor una técnica aplicarla que en otra que por ahí tengas o prefieras adoptar otro tipo de estrategia. Por ejemplo, con textos estructurados que vos podés jerarquizar los contenidos, por ejemplo, con clasificaciones internas, no sé, un texto de medicina, te digo cualquier cosa, sí, ¿no? sí, Como con clasificaciones, con nombres, por ahí se presta más para un esquema de contenido que es como un gráfico visual que jerarquiza ciertos contenidos, como para tener un pantallazo visual. Después, por supuesto, claro. tenés que estudiar el contenido. Pero hay otras materias, tal vez más teóricas, porque el contenido mismo tal vez te resulte más simple ordenarlo, resumiéndolo con Mm, tus palabras, incorporando tal vez algo que dijo un autor de otro lugar, pero vinculado a ese tema. mm, Eh, sí, a ver, hay, ya te digo, recomendaciones generales, claro. pero uno se las da y la persona es la que, por un proceso incluso que llamamos de metacognición, de Mm, poder pensar sobre el propio proceso de aprendizaje, esa persona tendría que poder decir, bueno, me parece que esto es lo que a mí más me va a resultar, porque eso es lo que hace a un aprendizaje autónomo, que uno claro, pueda autogestionar ese proceso de aprendizaje. sí. Por lo menos en mi experiencia personal, Sí, siento que fijé mucho más la memoria o sí, aprendí más algo cuando mm, fue de manera activa, digamos, como que yo diferenciándolo así en criollo, sí, una manera pasiva por ahí sería escuchar una clase, o sí, sea, como escuchar el contenido, mm, por ahí puedo tomar un poco de notas, pero a la hora de exponer un tema en oral sí, o en una clase, por ejemplo ujú, en el secundario, hubo una actividad que yo estaba creo que en segundo o tercer grado, que me la acuerdo, imagínate, porque fue tan activa y hubo sí, tanta sí, emoción que me la acuerdo,
que fue una actividad en la que teníamos que exponer un tema en la clase que nosotros quisiéramos, el que querramos. Y yo hablé sobre los inmigrantes, porque tengo mis 4 abuelos inmigrantes, entonces hablé, exponiendo todo ese tema que a mí me interesaba, de la historia de vida de mis abuelos. Y eso, volviendo a eso, la manera activa de trabajar algo, siento que es, por lo menos en mi experiencia, la manera en la que más fijo un contenido o algo. Sí, totalmente, porque en realidad, y esto que vos, está muy bien esto que decís de que te lo acordás también porque lo asociás a situaciones personales tuyas. Siempre la idea de una técnica de estudio, como puede ser un resumen, un mapa conceptual, son herramientas que uno recomienda o brinda como opciones, pero que por sí solas, digamos, no significan nada en sí mismas. A lo que apuntan es que si vos las utilizás porque te das cuenta que tal vez esa técnica es la que a vos te resulta más, va a apuntar a que vos puedas conectar la información que estás estudiando con algún conocimiento previo que vos ya tengas, que vos puedas anclar ese nuevo contenido con algún saber previo. A veces cuando estos conocimientos previos se asocian a cuestiones emocionales y demás, como que quedan grabadas de mayor manera, pero la idea es esa, que vos puedas como aprender significativamente conectando y relacionando los contenidos. Claro, no tanto estudiando de memoria así por fijar el contenido porque se va a perder eso. Es que tal cual, porque aparte nuestra memoria es como si fuera un balde de agua. Vos lo vas llenando, pero si lo sobrecargas, rebalsa, digamos, se va a perder. Es como que tiene un límite, por así decir. Entonces la idea no es que ustedes sumen y acumulen y memoricen, sino que muchos de los contenidos que ustedes van a ir viendo a lo largo de toda la carrera se van a ir relacionando con temas y materias que ustedes ya van a ir viendo. Ustedes van a ir resignificando los contenidos. Y ahí es cuando a veces el alumno piensa que lo único que tiene es que como, ¿qué hago con todas estas hojas? Porque ¿cómo hago para acordarme todo esto? Y a veces muchos no se dan cuenta que gran parte de eso que tienen que estudiar en algún momento lo vieron o se relaciona o se ancla con algo. Y no es cuestión de ir, viste, como... Sí, así como te vas relacionando con tus cosas familiares, como cepillarte los dientes, o dónde guardas la billetera en tu casa, como que la repetición a lo largo de los años, y por eso es que esta carrera dura 5 años y otras carreras más o menos, porque no se puede aprender todo en un año. No, por supuesto, por supuesto. Te iba a decir algo que me olvidé. Cuando un chico está como terminando el secundario, ¿no? Sí. Y digamos, no sabe qué hacer. O sea, dice, bueno, mis papás me dicen que vaya a la universidad, pero yo no sé qué hacer. Por ahí estudio administración de empresas como mi hermano. Digo, como que es un panorama bastante común que el chico no sepa qué hacer. Sí. Y por ahí se meten, no sé, en una carrera que hicieron los padres, porque es lo que conoce. Se acerca a vos o a otra persona que por ahí le pueda ayudar con orientación vocacional. ¿Y por dónde arrancan, digamos? Empiezan a ver los intereses de la persona, en qué es bueno, en qué no. Sí, generalmente se inicia con una entrevista para conocer a esa persona, quién es esa persona, cómo está conformada su familia y por qué solicita un proceso de orientación vocacional. No es lo mismo que salga de un motus propio que a que lo mande por ahí un padre o una madre. Vos vas como explorando qué lo trae al sujeto a hacer ese proceso y después vas tomando distintas técnicas que están hechas para justamente uno como profesional conocerlo un poco más y orientarlo un poco más, pero sobre todo que la persona se pueda conocer un poco más a sí misma. Hay distintas técnicas, está la técnica, por ejemplo, de adjetivos, que son una lista de adjetivos y la persona se tiene que marcar los que cree que se identifican con él, o hay un cuestionario de intereses vocacionales, está el test de inteligencias múltiples, el test de Holland. Hay muchas técnicas que se usan para explorar intereses, habilidades, aptitudes y dar como un pantallazo general de los intereses, pero también, ya te digo, de en qué una persona podría llegar a ser buena, qué competencias tiene, que a veces no son tan conscientes para el sujeto. Y uno lo orienta desde ese lugar. Por supuesto que a veces uno puede tener mucha aptitud para algo, pero quizás no es después la carrera. Claro. Por ejemplo, yo puedo tener mucha aptitud para medicina, pero tal vez medicina no es mi vocación. Entonces se trata también de
de distinguir de qué hablamos cuando hablamos de vocación, si Claro. la vocación es en sí misma la carrera que vas a estudiar, qué pasa si elijo mal, a veces mal, entre comillas, porque eso es algo que a veces Claro. piensan los chicos. Y ahí que hablaste de vocación, digamos, Mm. ¿qué sería la vocación? Para alguien que no Sí. sabe lo que es. A ver, si vos me preguntás a mí, o sea, la vocación, la definición es llamado, o sea, es un llamado. Yo me siento llamado al área artística, por ejemplo. Ok. Es como, viste, como decís, me llama tal cosa, Ujú. pero es como un llamado interior que está en cada uno de nosotros, que tenemos que saber escuchar, que tenemos que poder reconocer. Los estudiosos de este tema, no es por ahí mi fuerte, pero los que sí estudian el tema vocacional, siempre te dicen que todos siempre hay una vocación en nosotros, pero hay que saber descubrirla. Hay gente que la tiene muy clara y hay gente que a veces por ahí no la descubre tan fácilmente, y gente que la descubre muchos años después de haber terminado el secundario. Y ahí está por ahí la importancia de hacer una distinción entre lo que es la vocación y el proyecto de vida, que a veces se los toma como sinónimos y son dos cosas distintas. Claro. Una cosa es a lo que yo me siento llamado, por ejemplo, al área artística, y el proyecto de vida tiene que ver con cómo yo decido llevar adelante mi vida, pudiendo hacerme cargo de esa vocación o tal vez no. La reconozco, pero me quiero dedicar a otra cosa. Por ahí te querés dedicar a otra cosa, Sí, claro. sí. Sí, porque yo me acuerdo que con un amigo mío que hablábamos en el quinto año del colegio, una conversación que teníamos con una profesora, decía, bueno, ustedes tienen que hacer lo que les gusta, buscar su vocación, no sé qué. Ujú. Y este chico, que hoy en día está terminando la carrera de contabilidad, trabaja y demás, dice, no, yo no quiero mi vocación, yo quiero tener plata, dice. Claro. Y la profesora le dijo, no, bueno, pero no te fijes solo en eso, fíjate en algo que te gusta, no sé qué. Y él dijo, está bien, yo tengo mis intereses, pero yo quiero tener plata, así como, no me importa qué es lo que tenga que hacer. Sí. Sea que si tengo que ser abogado, voy a ser abogado, si quiero ser contador, quiero ser contador. Y está bien, como que no todo el mundo tiene que tener una vocación, digamos, o sentir súper placer por lo que hace, porque yo creo que por ahí sentir placer digamos, cierta satisfacción por un trabajo y demás, puede venir solo con los años, y hay mucha gente que por ahí está en una situación de necesidad que tiene que trabajar para comer, Sí. o estudiar también para tener un alto ingreso en el futuro. Entonces es como que no es solo la vocación, pero sí es algo muy, muy fuerte y necesario. Por ahí para, digamos, seguir teniendo interés a lo largo del... Sí. Bueno, sí, lo que pasa es que a veces me queda la pregunta cuando por ahí uno elige únicamente guiado por ejemplo, el factor dinero, que la verdad es una realidad que nos atraviesa a todos y que a veces te condiciona fuertemente al momento de decidir qué camino tomar, por ejemplo, a nivel laboral, pero a veces te queda esta pregunta de, bueno, ¿qué grado de felicidad, de plenitud y de autenticidad vas a encontrar a lo largo de la vida si tal vez no lográs alinearte con un llamado más bien interior y no tanto puesto en algo externo? Queda como eso, ¿no? Decir, bueno, qué grado de satisfacción, qué grado no sé, de gratificación. Sí. Sí, a mí por lo menos también me viene algo a la mente, que yo hablé mucho de esto con mi papá cuando decidí cambiarme de carrera, que es el tema de, bueno, como yo te conté recién, arranqué estudiando medicina, y yo me identificaba mucho, ¿viste? Era como que mi identidad estaba pegada a la carrera. Sí. Entonces era como, ¿viste? Ir a una reunión familiar y que vengan los abuelos, ahí viene el doctorcito, el médico. Y que después eso me costó mucho, digamos, separarlo para decir, no voy a ser médico, voy a estudiar la carrera de psicología. Sí. Y que mi papá me dijo, vos sos Ramiro, digamos. Vos no sos médico, no sos psicólogo, vos sos Ramiro y después trabajás como psicólogo, trabajás como periodista, trabajás como médico. Digamos, como que son ocupaciones a lo largo de la vida que van evolucionando, digamos. No identificar tanto tu identidad con un trabajo, con un gusto, lo que sea, porque también te puede, digamos, derrumbar en cierta manera. Sí, totalmente. Y a veces los chicos que consultan por estas dudas vocacionales traen mucho esto de el temor a equivocarme de carrera y fracasar. Esta es una palabra que todo el tiempo te dice, el tema del fracaso cuando uno siente que se equivocó al momento de elegir. Y a mí me pasó también, porque yo empecé estudiando otra carrera
empecé estudiando letras, nada que ver, pero me pasó también y vengo de una familia de padre médico, abuelo Mirá. médico, pero en ese sentido también tuve como mucho acompañamiento como te pasó a vos. Cuando dudé ahí en la carrera fue como, bueno, me acompañaron mucho en que hacer lo que quieras, lo que te guste, Claro. lo que sientas Bueno. que es más afín a vos. Sí, está bueno, porque hay mucha gente que no lo tiene eso. Mm. Y realmente es Sí, muy difícil. sí, exactamente. A mí por lo menos hacer terapia me ayudó mucho, digamos, para conocerme a mí. eh, y bueno, y medio que tenés que pasar por ahí, por no que tu idea o tu pensamiento no le caiga bien a todo el mundo, que por ahí algún familiar, viste, lo atraviese de alguna manera, viste, que diga, uy, no, mi hijo iba a ser médico y le Sí, contó a todas sus amigas y amigos que el hijo va a ser médico. sí, sí. Y hay que lidiar un poco eso, creo que es parte de la vida también, de vivir. Nadie sale así con un molde perfecto. No, no, por Y supuesto. después el tema de la edad también, como que hay muchos chicos por ahí de 18, 19 que salen del secundario Sí, y tienen el tema de la edad, ¿viste? De estudiar a los 27 años, 28. Y yo por lo que tengo entendido y por lo que quiero también elijo, que es ser estudiante toda la vida. O sea, uno nunca deja de no, aprender. eso seguro, ni hablar. Eh, para cualquiera puede ir a la UBA de medicina, de derecho y ver que hay un montón de alumnos de 50 años, 60 años, de Sí, cualquier edad. sí, sí, totalmente. Uno nunca deja de estudiar y en una carrera como, por ejemplo, la de Sí, ciencias de la salud, ni hablar. no, Todo el no, tiempo no. tenés que estar actualizándote porque forma parte de la responsabilidad Sí, también de uno como profesional. Pero sí es cierto que, y mismo yo como profe he tenido alumnos desde 18 hasta 60 y pico de años. mirá. Sí, y es lindo cuando Es ves lindo. eso. Aparte aportan cosas distintas a la clase. Total, sí, es Como bueno, maravilloso. ahora en esta materia en teorías, en nuestra clase Sí, tuvimos a... Ahí no me sale el nombre ahora. Bueno, esta señora que tiene dos hijos, Lorena. Lorena, Lorena, le mandamos un saludo. un saludo. Y que está bueno Qué porque divina ella Lorena. estudió otras carreras Sí, antes, creo que sí, fue abogada, y aporta un sí, montón de cosas distintas, sí, temas de generaciones que yo no sabía. De hecho, se puso a hablar con el profesor de dos temas en especial que yo no tenía ni idea que existían claro, y que claro. son propios de la generación de ella, y que me parece buenísimo porque siempre es como preparar a la generación que viene y es como constantemente una evolución. Sí, sí, totalmente. Por eso es esto de como de nutrirse también de la mirada del Sí. otro. O consejos también. Che, Sí, Lorena, ¿cómo hiciste con esto? Cuando te recibiste, ¿cómo hiciste con sí, aquello? totalmente. Me parece fantástico. Quería hacerte una última pregunta Sí, que me acordé de antes sobre sí, las técnicas de sí, sí, estudio, que es como muy común que uno vea a los chicos que, por ejemplo, tienen un examen de acá a 15 días, ¿no? sí, Y dejan todo para último momento. sí, Y el tema del estrés, como de estar apurado, hace en parte que fijemos más la memoria. Yo sí. cuando estudio bajo presión estudio mejor, o sea, es así, hago todo mejor cuando estoy bajo presión. Em, pero bueno, ¿cómo lidian eso ustedes que los que preparan a los chicos para estudiarse, digamos? Mira, siempre tratamos como de aconsejar, y más si están en un nivel universitario, que no estudien de un momento al otro, de un día para el otro. Ujú. Siempre uno tiene que tratar de empezar a estudiar con y te diría varias semanas de anticipación si estás en la universidad. Porque todo lo que es el proceso de estudio requiere un tiempo de asimilación e incluso el proceso de estudio tiene distintas etapas. Hay un proceso que es como de exploración, un primer tiempo de exploración del contenido, Claro, donde se aconseja que vos veas, por ejemplo, el programa de la materia, el cronograma, la bibliografía, que tengas como una estructura y un mapa mental de lo que es esa materia en sí. Después sí hay un tiempo de lectura, de subrayado del contenido y finalmente va a haber un tiempo en el que vos tenés que empezar como a fijar y retener cierta cantidad de contenido académico para, por ejemplo, afrontar una situación de examen. Pero también hay un tiempo de, como si te dijera, autoevaluación que se recomienda mucho antes de un examen ok, y que se suele recomendar o un día anterior o 2 días anterior al examen, que es hacer como un repaso y ponerse uno a prueba, a ver si es capaz de responder o de acordarse o de dar resolución a situaciones que se te pueden presentar en un examen. Si uno hace todo eso a último momento, claro. es como que apuntás únicamente a la memoria a corto plazo de retener y es muy posible que después, a los pocos días, se te olvide la gran Sí, cantidad de sí, las sí. cosas
Encima es como estudiaste. que todo el mundo sabe que para cualquier cosa en la vida es más importante la consistencia y Sí, ser constante y presentarse todos los días, por lo menos leer, no sí, sé, 3 hojas todos los sí, días que llegar y leer todo sí, a sí, último sí, momento. sí, Pero algo que me pasaba a mí en el secundario, que por lo menos cuando estudié medicina y en esta facultad aún no lo tuve, por ahí en el futuro sí, que es el tema del examen sorpresa. O cierta evaluación, digamos, que a vos no te avisan como alumno sí, y que llega y por ahí te hacen pasar al frente y sí, explicar cierto tema. sí. em, Sé que igual los profesores de manera oral lo hacen, como Mm, diciendo, bueno, tal, explícame Juancito, explícame este tema, o qué te acordás de tal. Pero el tema del examen sorpresa, de, sí, digamos, estar constantemente preparado a una posible evaluación, sí. hace que uno esté alerta y esté como llevando al día las cosas, no sé. Totalmente. Sí, a mí nunca me pasó como alumna universitaria que Ah, me dijeran examen sorpresa. En la universidad, en el colegio sí me pasó. claro, yo tengo el recuerdo en Me el colegio de que me pasaba, ha pasado sí, eso. sí. Y es verdad lo que decís. Yo ya sabía que había una, me acuerdo de una profesora en particular que siempre nos tomaba la famosa lección del día. Pero vos Claro. nunca sabías Nunca sabes cuándo, cuándo tocaba, pero tal tenés que cual. estar Entonces preparado. estabas todas las clases como con eso en la cabeza y Sí, sí, sí. Pero bueno, eso ya como depende de cada profe y cada qué profe. técnica quiere implementar para monitorear el proceso de aprendizaje, ¿no? Claro. Sí, pero es una buena estrategia, te digo. Hace mucho que no me la acordaba. Ujú. Bueno, Paula, ya estamos llegando al final. Nada, por mi parte agradecerte que nos prestaste tu tiempo. No sé si querés decir algo más. Por mí fue un placer tenerte acá. Nos re sirve a todos y espero que a alguien le sirva aparte de a mí y de Pilar. Así Gracias. que bueno, No, eso. agradecerles a ustedes, la verdad que como te decía, está buenísimo que tengan estos espacios, es como que siempre conocer nuevas miradas abre la cabeza y nada, para mí también fue un placer Qué bueno. y desearles éxitos en todo lo que En venga todo lo que de venga. ahora en adelante. Muy bien. Bueno, y ojalá, no sé, en cuarto año, ahora me dijiste que dejaste de dar Cuarto clase. pausé sí, Pausaste. con todo el No dolor. es que dejaste, pausaste, esa es la Bueno, palabra. yo digo, bueno, este año la verdad es que dejé las cátedras que tenía de cuarto porque la verdad que tengo mucho trabajo, pero me quedé en primer año porque, como te digo, a mí dar clases me encanta, pero bueno, me encantaría después volver Bueno, uno también a nunca sabe, la instancias vida, superiores, sí, por ahí nos ojalá que sí, cruzamos ahí. ojalá que sí. Así que bueno, eso fue todo por hoy y muchas gracias. Gracias a vos.